Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que Dios mediante hoy nos acompañen para poder seguir estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo. Una salvación completa del cuerpo, alma y espíritu en una vida de santidad. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el que ha de vivir por fe? El justo. No dice el pecador vivirá por fe, sino el justo. O también Apocalipsis 14:12, que dice, los que creen, aceptan y viven el mensaje de los tres ángeles, termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que tienen paciencia? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? ¿Quiénes son los que tienen la fe de Jesús? Los santos. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando el proceso de la santificación. Estamos en el estudio número 628 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo. Es decir, la salvación es recibir no solamente el perdón, sino al mismo tiempo la justicia de Cristo, para poder comenzar a vivir una nueva vida. La justicia de Cristo es la vida de Cristo, que Cristo desarrolló en este mundo en carne humana. Jesús, desde nacimiento, como hemos estudiado en el estudio anterior, Jesús desde nacimiento nunca dio lugar al yo, es decir, a la carne. Toda su vida vivió sometido a la voluntad de su Padre. Pero para vivir en esa vida espiritual, Jesús tuvo que vaciarse, despojarse, dejar toda su gloria y recibir una nueva vida espiritual, porque Jesús nació desde nacimiento engendrado por el Espíritu Santo en carne humana y vivió una vida de obediencia, obediente hasta muerte de cruz, dice, tentado en todo, pero nunca cayó en el pecado. Nunca se manifestó el egoísmo en su vida. Así Jesús desarrolló una vida perfecta, una vida de santidad, una vida de servicio por amor.
una vida religiosa verdadera. Jesús era obediente en todo porque la ley estaba en sus entrañas, en su corazón. Eso es lo que dice Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice, me ha agradado, porque tu ley está en mis entrañas. Esa vida que Cristo desarrolló, esa es la justicia de Cristo. Es el manto inmaculado que no tiene ningún hilo de invención humana, parte humana. Un carácter sin mancha, sin defecto. Esa vida es la justicia de Cristo. El creyente necesita recibir esa vida al recibir el perdón de los pecados. Y ahora el creyente cada día necesita recibir esa justicia impartida para poder vivir una vida de santidad. Por eso, en el estudio anterior quedamos dando lectura, la conclusión de la vida de Cristo y cómo el creyente puede comenzar a vivir esa vida. Cristo venció, dice, de manera perfecta. Así también nosotros debemos ser perfectos y completos en Cristo, sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15, 1 al 6 encontramos allí la conclusión. Jesús dijo ahora, permaneced en mí. Si uno recibe el perdón y la justicia de Cristo, a eso se llama justificación por la fe. Entonces, si el creyente permanece en Cristo, permanecerá viviendo una vida completo en Cristo, una vida perfecta en Cristo, una vida sin mancha. ¿Por qué? Porque recibe pues la savia, recibe el alimento para la vida espiritual. Ese alimento para la vida espiritual viene de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 14 al 24, allí detalla claramente, explicando este cambio de vida con la vida de las plantas. En otras palabras, con el injerto. Dice que el pueblo de Israel fue cortado de Cristo, del tronco, de la raíz santa, de la vid verdadera que es Cristo. El pueblo de Israel fue cortado. ¿Por qué fue cortado? Porque por su incredulidad, porque la fe es el que une.
por la incredulidad en aceptar a Cristo y recibir a Cristo, y por haber rechazado a Cristo y por haber crucificado a Cristo, Israel, dice, fue cortado. Ahora, todo el que cree en Cristo, todo el que acepta a Cristo como su Salvador personal, entonces por la fe es unido, hace un pacto de unión. Por la fe es injertado, dice, en el tronco, en la raíz santa. Y al ser injertado, dice el creyente, en la raíz santa, la rama también será santo. Entonces, la santidad, una vida de justicia, una vida con carácter perfecto, una vida de obediencia, se recibe al ser injertado, al ser unido a Cristo. En el estudio anterior hemos visto, pero muchos dicen, ¿qué ha pasado? Muchos dicen, no han muerto al yo y han sido bautizados y no tienen una nueva vida. En otras palabras, la forma de unión que han tratado de establecer los profesos creyentes por falta de una fe verdadera, no han llegado a unirse, dice, con Cristo. Entonces, solamente están viviendo una vida religiosa, humana, carnal, sin Cristo. Porque el que está unido con Cristo, con la raíz santa, la rama también sería santo. Pero como no hay una vida de santidad, entonces la unión no ha sido real. La unión no ha sido efectivo. Entonces, no hay la santidad. Y el creyente entonces no puede vivir o comenzar a vivir el proceso de la santificación. Entonces el punto de partida es aceptar el plan de salvación. Ese es el mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. La mensajera del Señor registró en Materiales de Elena White de 1888, página 731. Y vamos a leer. Vamos a analizar, vamos a comprender. Porque está escrito en una forma entendible. Dice así: la salvación que Cristo hizo con tanto sacrificio para adquirir para el hombre es la única cosa que tiene valor, porque es lo que salva del pecado a causa de toda la miseria y desgracia en nuestro mundo. Así que Cristo vino a este mundo, hizo todo el sacrificio posible para adquirir, para comprar para el hombre una salvación completa. ¿Y cuál es esa salvación completa?
perdón para los pecados de la vida pasada y nueva vida, la justicia de Cristo para vivir la nueva vida. La misericordia extendida para el pecador lo atrae constantemente a Jesús. Así que la invitación para poder recibir esa salvación es como si dijéramos, está ya dispuesto el vestido de bodas o el traje. Es un regalo, es un don y la invitación está dado. Pero si el pecador responde en penitencia y confesión, asegurando por la fe la esperanza puesta delante de él en el Evangelio, Dios no despreciará el corazón contrito y quebrantado. De este modo, la ley de Dios no es debilitada por el Evangelio, sino que es roto el poder del pecado, y el cetro de la misericordia es extendido al pecador arrepentido. Entonces, necesita por fe dar los 12 pasos o los 12 requisitos para recibir el perdón y la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la nueva vida. Por eso, recibir la salvación es gratuito, es un regalo, es el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de un creyente verdadero. Pero alguien dirá, Dios no pide obediencia. Dios no pide Alguien dirá entonces, Dios no pide carácter perfecto. La respuesta sería, para dar la salvación gratuitamente, Dios no pide obediencia. Dios no pide carácter perfecto, sino Dios pide que el ser humano entregue su vida tal como es, una vida desobediente, una vida con carácter imperfecto. Pero por fe debe reconocer, humillarse, y con un corazón, dice, quebrantado. ¿Qué es corazón quebrantado? El sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. O sea, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la vida. Una vida contrito y quebrantado. Es decir, la vida, cuerpo, alma y espíritu debe estar quebrantado. Quebrado quiere decir roto. El ser humano debe reconocer de que su vida humana, carnal, con naturaleza pecaminosa, con la mente natural, debe reconocer de que no puede
hacer lo correcto, no puede ser obediente, no puede ser perfecto, no puede cumplir sus promesas, no puede ser fiel, porque tiene naturaleza pecaminosa. El mal siempre va a salir. Reconocer, Señor, y entregar esa vida malograda por el pecado a Cristo, para que Cristo, como creador y un Dios poderoso, pueda devolverle una vida nueva a cambio. ¿Y qué acontece con esa vida pecaminosa? La Biblia dice que Cristo lo subyuga. Todavía no desaparece. Subyugar es amarrar al yugo de Cristo. O Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces recibe, si el yo, el hombre carnal, está como crucificado, al aceptar a Cristo, entonces recibe nueva vida. Es la única forma, de vencer al pecado. Pero en la nueva vida espiritual, donde mora el Espíritu Santo, no hay lugar para el pecado. A no ser, como en el estudio anterior hemos dicho, si el creyente da lugar a su vida natural, da lugar al yo y hace su voluntad, entonces vuelve la vida pecaminosa. Así comienza el proceso de santificación. El proceso de santificación, entonces, no es mejorar, santificarlo al yo, al hombre carnal, con su mente natural, con su carácter imperfecto. No es volverlo perfecto, no. Es desechar al hombre viejo. Por eso el profeta Isaías, ¿qué dice? Vuestras justicias, dice, son como trapo de inmundicia. Lo mejor, lo bueno que el hombre puede hacer es como trapo de inmundicia. O sea, es una vida imperfecta, pecaminoso. Y aún pregunta, ¿alguien al etíope, al negrito, podrá cambiarle su piel? ¿Podrá volverlo blanco? No, dice. O alguien, las manchas del leopardo o del tigre, ¿podrá volverlo blanco? No. Así es el ser humano, dice, natural, egoísta, acostumbrado al mal. Nadie puede cambiarlo. Ni aunque obedezca la ley de Dios, no va a poder cambiar. La obediencia a la ley solo le va a dar apariencia de piedad. Externamente va a cambiar sus actos, sus obras, su comportamiento va a cambiar, pero su corazón va a seguir siendo egoísta, su mente va a seguir siendo mente pecaminoso. Internamente el hombre no puede cambiar. Eso es lo que quiere decir. Por eso necesita cambio interior. El hombre espiritual, la nueva criatura, debe nacer del Espíritu con un corazón limpio, con un corazón puro, un corazón de amor, una mente buena donde Cristo more, el Espíritu Santo pueda morar y dirigirlo, ahora sí,
comienza el proceso de santificación. ¿Qué es eso? Crecimiento en santidad, desarrollo en perfección. El Hijo de Dios ahora, la nueva criatura, tiene que andar en disciplina, en orden. Tiene que aprender a vivir esa nueva vida. Y el hombre viejo, dice Pablo, debe morir. Cada día muero. Debe menguar. Entonces, encontramos en Materiales del INAHUAE, página 1311, para empezar sólidamente la santificación que necesita. Dice así: hasta que el corazón sea entregado incondicionalmente a Dios. En otras palabras, hasta que nuestra vida entera, porque del corazón mana la vida entera, nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu deben ser entregados a Cristo. El agente humano no está permaneciendo en la vid verdadera y no puede florecer en la vid y soportar ricos racimos de fruta si no se ha entregado, dice, nuestra vida física, mental y nuestro espíritu a Cristo. No hay unión. Entonces, las ramas de la vid no van a florecer y no van a dar fruto. Está separado de Cristo. Dios no hará el menor compromiso con el pecado. Por eso la rama silvestre que es el pecador, cuando se une a Cristo, recibe savia santa, alimento santo, de la raíz santa del tronco santo, y la rama también será santo. Entonces no hay pecado, no hay compromiso con el pecado. Si Él pudiese hacerlo, Cristo no precisaría haber venido a nuestro mundo para sufrir y morir. O sea, si el pecador, si el ser humano pudiera volverse santo, aprender a ser santo, aprender a ser obediente, aprender a ser perfecto, entonces Cristo no hubiera venido a este mundo. Cristo vino a este mundo para desarrollar un carácter perfecto, una vida santa, para poder dar como un regalo al que acepta la justificación por la fe, al que acepta la salvación, al que acepta la vida cristiana como un regalo. Pero la condición es entregar su vida pecaminosa para ya no más vivir en esa vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos poner un ejemplo. Es decir, si yo entrego mi vida, mi corazón, mi mente, mi voluntad, mi cuerpo físico y también mi espíritu, todo le entrego a Cristo. ¿Y Cristo qué va a hacer con esa vida? Lo va a subyugar a su yugo, lo va a amarrar a su yugo. O Pablo dice, lo va a poner en la cruz, va a estar crucificado así como Cristo estaba en la cruz. Uno que está en la cruz todavía no muere, pero ya no puede actuar, ya no puede hacer su voluntad, ya no puede. La cruz era para los malhechores. El malhechor ya no puede bajar de la cruz y seguir delinquiendo, seguir haciendo pecado, ya no puede. Así tiene que estar el ser humano que se ha entregado a Cristo. Entonces, si yo me entrego a Cristo,
Por eso no es solo decir yo acepto a Cristo, me entrego a Cristo, acepto la vida espiritual, acepto el Espíritu Santo, acepto seguir a Cristo. No es solamente así superficial de palabras, es de todo corazón, en verdad. Y voy a estar como en la cruz, o subyugado, o controlado por el Espíritu. Entonces ya no voy a poder vivir esa vida antigua. ¿Cuál es mi vida antigua? Todo ser humano en este mundo, lo primero que hace es educarse, buscar la educación de este mundo, aprender algo en este mundo para enfrentar la vida en este mundo. Y dos, aparte de la educación, todo ser humano también ahora se busca la vida, a trabajar, todos los días a trabajar. ¿Por qué? Porque vive sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, tiene que buscarse la vida, el sustento, tiene que trabajar, sea un empleo, una profesión o un trabajo manual. Esa es la vida cotidiana, los afanes de este mundo, de este siglo. Si entrego mi vida, porque esa es la voluntad del hombre, si entrego ya no voy a poder vivir esa vida. Ya no voy a seguir mis planes, ya no voy a hacer mi voluntad lo que me gusta, ya no voy a comer lo que me gustaba, ya no voy a escuchar lo que me gustaba, ya no voy a perder tiempo en los pasatiempos de este tiempo. El mayor pasatiempo moderno es el celular, la pantalla y todo lo que Satanás ha dispuesto en la pantalla es el pasatiempo. Ya no voy a poder pasar mi tiempo en esas cosas, ni deportes, ni fiestas, ni modas, nada de eso. ¿Por qué? Porque he entregado mi vida. Mi vida carnal va a estar como en la cárcel. Entonces el que está en la cárcel ya no roba, ya no mata, ya no agrede, ya no hace nada porque está en la cárcel. Ahora recibo una nueva vida espiritual, que ya no es esclavo del pecado, no está en la cárcel del pecado, es una vida libre en Cristo. Hay libertad en Cristo. Voluntariamente el cristiano, la nueva criatura, se hace siervo de Cristo, hace la voluntad de Cristo, vive para Cristo, anda con Cristo, trabaja con Cristo, en el trabajo de Cristo que era servir todos los días. Es otra vida. A eso se llama nueva vida. Por eso dice, ninguna conversión es genuina que no altere tanto el carácter como la conducta de aquellos que aceptan la verdad. La verdad opera por el amor y purifica el alma. Una conversión genuina, verdadera, es cambio de carácter, cambio de conducta. En el cristiano ya convertido en nueva criatura, tiene otro carácter, el carácter de Cristo, porque nace con el carácter de Cristo. Y tiene el amor de Cristo. Y el amor ahora va a purificar el alma, le va a dar crecimiento. Así como una buena planta nace pequeño y va creciendo bueno, y va floreciendo bueno, y va dando buenos frutos. La buena planta es bueno desde que nace. El cristiano, si nace del Espíritu, será bueno y crecerá en una buena vida,
en santidad, en perfección, en justicia, en alegría, en paz, en felicidad, en rectitud. Porque los principios de la ley de Dios están en su corazón, en su mente. Cristo es el amor. Cristo es la ley real. Entonces el verdadero cristiano no está afanándose, no está imponiéndose normas. El verdadero cristiano no dice voy a cumplir esta norma, voy a cumplir esta ley, voy a hacer esto o no voy a hacer aquello, no voy a pecar, no se preocupa, sino la ley brota del corazón, naturalmente, automáticamente, hace el bien, es obediente, cumple la ley, vive una vida de servicio y manifiesta un carácter perfecto de amor que recibió como un regalo. Esa es la verdadera conversión. Por eso, la mensajera del Señor que estaba predicando este mensaje en 1888 con otros 2 mensajeros, registró en Materiales de Elena White, en la página 1191, lo siguiente. Dice: somos culpados de pecado a cada hora que atrasamos y negligenciamos esta gran salvación. Si no aceptamos esa salvación completa, siempre vamos a seguir pecando. Siempre el hombre es débil, la carne es débil, dijo Jesús. Siempre vamos a fallar, porque no hemos recibido una salvación completa. Hemos aceptado solamente una justificación que es perdón y aceptar nominalmente a Cristo. Por eso, la condición número 10 para la salvación es aceptar a Cristo y entregarle el corazón, la mente, la voluntad, todo. Entonces, no necesitamos seguir negligenciando esa salvación, porque delante del mundo y de los ángeles y de los hombres, estamos de hecho diciendo: no quiero que este hombre Jesucristo reine sobre mí. Resistimos a los métodos de Dios de la transformación del carácter y la gracia. En el cristiano verdadero, que ha entregado su vida y ahora ha recibido nueva vida, Cristo debe reinar en el corazón por su representante, el Espíritu Santo. Ahora la nueva criatura es súbdito, así como antiguamente los que vivían en un reino obedecían al rey. Por eso cuando el pueblo de Israel, siguiendo la costumbre del mundo, el pueblo de Israel incrédulo que no creía en Dios verdaderamente de todo corazón y no aceptaron a Dios en su corazón porque no entregaron su vida, les faltó la fe. Y cuando uno no está unido a Dios y Dios no es su rey, entonces ellos pidieron rey como los seres humanos de este mundo. Pero Dios, ¿qué les dijo? Si ustedes quieren rey, tengan rey, pero sepan que tienen que someterse, tienen que obedecer, tienen que pagar impuestos, tienen que trabajar para el rey, tienen que darle todo al rey, vivir para el rey, les dijo.
y ellos aceptaron eso. Ese es parte del antiguo pacto. Ser dirigido por otro hombre que era el rey humano. Pero el verdadero cristiano acepta a Cristo como su rey. Y el rey daba todo al pueblo. Así es. Hoy en día serían ya los presidentes de cada país. Los presidentes de cada país gobiernan y tenemos que obedecer las leyes del país. Y el país nos facilita la vida, nos facilita educación, trabajo y todo el resto. Entonces, pero el verdadero creyente, si acepta a Cristo para que reine sobre él, sobre su vida, sea su rey, no solo su Salvador, sino su rey, entonces Cristo dice que va a hacer. Cristo le va a gobernar. El Espíritu Santo debe gobernar la vida del creyente. Por eso el yo debe morir. Ese es el método para que el carácter de Cristo sea injertado, sea implantado en la nueva criatura. Pero la continua rehúsa o rechazo en entregar la voluntad propia a la voluntad de Dios endurece el corazón y finalmente Dios deja a la gente humana a decidir. Pero el problema es que el mundo religioso, los profesos cristianos, no queremos, dice, entregar nuestra voluntad. Porque si vamos a entregar nuestra voluntad, entonces vamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes, de Cristo el Salvador. ¿Y cuál es su voluntad? Dice, la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la voluntad de Dios es hacer su obra. La voluntad de Dios es predicar el Evangelio. La voluntad de Dios es auxiliar a los que están heridos por el enemigo. Les hirió con el pecado. Están enfermos físicamente, mentalmente, necesitan mente nueva y espiritualmente necesitan vida espiritual. Hay que enseñarles el plan de salvación. Y en la página 1251 de Materiales de Elena White encontramos lo siguiente. No está distante el tiempo en que los hombres desearán una relación mucho más próxima con Cristo, una unión mucho más estrecha con el Espíritu Santo de lo que jamás tuvieron o tendrán, a menos que abandonen su voluntad, su camino y se sometan a la voluntad de Dios y al camino de Dios. Llegará el tiempo en que buscarán a Dios, pero será demasiado tarde. Porque hoy dice, no quieren abandonar su voluntad los religiosos. El pueblo adventista en 1888 no quiso abandonar y entregar su voluntad a Dios. Ellos dijeron, nosotros somos adventistas, nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos guardando la ley, estamos predicando la ley. Pero predicaban la ley, guardaban la ley sin Cristo. Por eso la guarda de la ley es imperfecta. Por eso el adventismo no puede tener carácter perfecto. No pueden tener el amor de Cristo. Sin ese carácter perfecto, sin ese amor,
ni los hogares no funcionan. No hay paz, no hay felicidad en los hogares, no hay comprensión plena. Solo hay una comprensión a medias, con la psicología de este mundo, con la educación de este mundo a medias. Y en la iglesia no hay amor. El amor une a los hermanos. Como hemos dicho y volvemos a repetir, aún con el amor humano, los jóvenes, las señoritas, con el amor humano se unen, hacen un pacto en matrimonio y se unen hasta donde el amor humano les dure. Están unidos en matrimonio, hasta tienen hijos, pero llega un momento en que el amor humano egoísta se acaba. Y viene la incomprensión, vienen los problemas, hasta separaciones, divorcios. Entonces, si el amor humano pues lleva a la unidad, a compartir la vida, el joven y la señorita después de casarse, entonces pregunto a todos los hermanos, especialmente que están en las iglesias, no interesa qué nombre tenga su iglesia. Si en la iglesia el líder o los líderes tendrían amor, y si toda la iglesia tendría el amor de Cristo, que se recibe en el nuevo nacimiento, conforme dice 1 Juan 4, 7, 8, entonces, ¿cómo sería la vida de los creyentes, de los hermanos en la iglesia, en las iglesias? Todos los hermanos vivirían en unidad, en conjunto, podríamos decir, en sociedad, una vida en común. Compartirían todo, compartirían la vida cristiana, el predicar el evangelio, el enseñar, compartirían también sus bienes, las necesidades, el alimento material, el vestido, el sustento, la casa. Todos compartirían por amor, andarían juntos, vivirían juntos en grupos, así como vivía la iglesia primitiva, todos los días predicando en oración, compartiendo aún el pan, dice todo. El amor de Dios uniría pues en una unión perfecta, en una unión duradera. Pero como no hay ese amor en la iglesia, solamente se unen en las reuniones, nada más en los cultos o en los congresos. Terminado, cada uno egoístamente busca su vida. Ese es, dice, el gran pecado de aquellos que profesan ser cristianos, es no abrir el corazón para recibir el Espíritu Santo, ese espíritu de amor. Porque Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo imparte el amor. Y el amor une. Habría una reforma completa en el hogar, una reforma completa en las iglesias. Un cambio total. Porque cuando las almas desean por Cristo y procuran volverse uno con Cristo, entonces los que se contentan con la forma de piedad exclaman. Todos los que se conforman con una piedad externa, con apariencia externa, dicen, cuidado, no vayan a los extremos. Es extremismo el querer ya unirse todos los hermanos, unirse la familia y todos comenzar a hacer la obra de Dios activamente, permanentemente, todos los días, compartir todas las riquezas de maldad. Como buenos administradores mayordomos, cuidado, dice extremismo. Cuando ya los jóvenes señoritas dejan sus estudios, dicen extremismo. Pero también hay dos formas de dejar. Dejar por cumplir
y otra cosa es que el Espíritu Santo les llena de amor, les llena de poder y les da una verdadera educación, y el Espíritu Santo los hace dejar. El deseo de dejar nace en el corazón, en la mente, no por cumplir la letra, no por cumplir el escrito, no. Eso se llama legalismo. Cuando los ángeles del cielo están entre nosotros y trabajen a través de los agentes humanos, habrá conversiones sólidas y sustanciales, según lo que ocurrió con las conversiones después del día de Pentecostés. Necesitamos el reavivamiento de la piedad primitiva, del amor primitivo en la iglesia primitiva. Todos los creyentes, dice, predicaban, dice, impulsados por el amor. El amor los apremiaba, el amor los constreñía, el amor los animaba. El Espíritu Santo obraba en los creyentes. No es obra humana el predicar el Evangelio. Hoy en día, la gran mayoría predica humanamente el Evangelio. Por eso se cansan, por eso fracasan, por eso fallan, por eso se desaniman, por eso no pueden pasar los obstáculos y las dificultades. Por eso dicen, yo no puedo predicar porque mi familia. Otros dicen, mi trabajo, no pueden. Pero ¿quién es el que puede liberar de los trabajos, de los estudios y de los afanes de este mundo? Dios, así como liberó al pueblo de Israel. Vamos a leer entonces en la página 131, Materiales del Nahuatl de 1888. Dice así: para que el hombre obtenga la vida eterna, el poder divino tiene que unirse con el esfuerzo humano. Y este poder de Cristo vino a colocarlo a nuestro alcance. Él dice, sin mí no podéis hacer nada. San Juan capítulo 15. Y él dice nuevamente, si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Tenemos el derecho de aferrarnos del brazo del poder infinito. Cuando Cristo vino al mundo, todo el cielo fue derramado en este gran don. El mismo Dios vino a nosotros en Cristo y dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo estaba con los discípulos? 3 años y medio. ¿Y no me has conocido, Felipe? Cristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Entonces, la santificación, el proceso de la santificación, el proceso del crecimiento, como un buen árbol, el proceso de producir frutos, es andar con Cristo, vivir con Cristo como los discípulos andaron con Cristo, vivieron con Cristo, trabajaron con Cristo durante 3 años y medio. ¿Pero qué aconteció? Aún así, estando con Cristo, los discípulos no habían conocido a Dios. Solo habían andado con Cristo como con un maestro humano, nada más. Ese era el gran problema. Los discípulos todavía les faltaba
una entrega completa. Les faltaba entregar 100% su voluntad, 100% su vida, 100% sus talentos, su tiempo, 100% sus bienes, sus riquezas. Eso les faltaba. Entonces, ser un buen religioso, estar en una iglesia correcta, tener maestros correctos que predican la verdad, no es suficiente. Necesita unir la humanidad con la divinidad. Una vez unido la humanidad con la divinidad, vivir en naturaleza divina. No dar lugar a la humanidad ya. La humanidad, ¿cómo tiene que ser? La humanidad tiene que ser solamente como un canal, como un instrumento, como un medio, como un canal corrupto todavía. Pero por ese canal corrupto tiene que pasar la vida de Cristo, tiene que manifestarse la vida de Cristo, tiene que reflejarse la vida de Cristo, tiene que mostrarse las obras de Cristo, la obediencia de Cristo. El creyente entonces vivirá la vida de Cristo, predicará las prédicas de Cristo. Pero el mundo que lo ve pensará que esa persona ha cambiado. Ese hombre imperfecto pensará que ha cambiado, pero no ha cambiado. Humanamente, el creyente que está en la santificación, humanamente sigue siendo pecaminoso, sigue teniendo ese carácter imperfecto. Pero su carácter imperfecto, su naturaleza pecaminosa, está subyugado nada más. Está como crucificado nada más. ¿Por qué? Porque el creyente se somete a Cristo y solamente hace su voluntad. Por eso, en la página 138 que estamos leyendo, dice: cada uno puede revelar que dependemos de la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia manufacturada. La vida cristiana no es vivir en lo que el hombre puede hacer, en sus obras, en su carácter, en su pensamiento, en sus palabras, en sus planes, no, sino depender de la justicia de Cristo, es decir, de la vida de Cristo, los planes de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la obediencia de Cristo, y predicar como Cristo, enseñar como Cristo, sanar enfermos como Cristo. Cristo es el que obra en el creyente. Por eso la obra de santificación, la obra de preparación que se llama, es obra de Cristo en el hombre. Pero el hombre tiene que permanecer, tiene que depender, tiene que confiar y tiene que hacer la voluntad de Dios y tiene que tomar la decisión de aceptar a hacer la voluntad de Dios. Cristo no puede actuar a la fuerza, no puede manejarlo como una máquina, como un robot, como un títer, no. El creyente tiene libre albedrío, tiene que tomar la decisión, decir: Señor, hoy yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu obra, yo quiero predicar, yo quiero ser obediente, yo quiero tener carácter perfecto y me pongo en tus manos. Estoy dispuesto a lo que el día de hoy me puedas guiar. Si tú abres el camino, yo estoy dispuesto. Así como José. Llegó el día en que Dios le dijo a José: tienes que ir a Egipto. Así que José
tuvo que ir a Egipto, pero no haciendo su voluntad, no porque él quería, sino el Espíritu Santo lo llevó. Igual también Moisés estaba dispuesto y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Humanamente fallaba. Por eso cuando el verdadero cristiano justificado que está viviendo la vida de santificación, la vida de Cristo, puede fallar. Cuando falla, no es que la nueva criatura, el cristiano verdadero falla, no, el hombre viejo se levanta, el yo se levanta, hace su voluntad y falla. Podemos, dice, habitar en Cristo, así como la rama habita en la vid. La rama vive de la vid, del tronco, de la raíz santa. Así podemos nosotros habitar en Cristo. Teniendo, dice, una conexión viva con Cristo, de tal manera que sea un placer obrar como Cristo obró, ser una ayuda, una bendición para nuestros semejantes. Podemos hacer las obras de Cristo haciendo aquellas cosas que le agradan a su vista de Dios. Así que el creyente unido a Cristo en nueva vida espiritual puede con placer, con gozo, con alegría, obrar, hacer las obras como Cristo obró. Y podemos hacer las obras de Cristo. Podemos predicar como Cristo, enseñar como Cristo, sanar enfermos como Cristo. Eso es obra médico misionera. ¿Por qué? Porque Cristo obra en el creyente. No es el creyente el que hace las cosas. Cristo lo utiliza como un instrumento. Es como un instrumento de música. Si tenemos una guitarra o un órgano o cualquier instrumento, un acordeón, el instrumento, la guitarra solo no puede tocar. El acordeón ni el piano no puede tocar solo. Un maestro experto tiene que utilizar el instrumento y interpretar la música, una música hermosa. Un músico bueno, un maestro, hará sonar bien, pero un mal músico no podrá utilizarlo correctamente. Entonces, una buena música no depende tanto del instrumento. Es necesario el instrumento, pero no es solamente el instrumento, sino el maestro. ¿Quién debe ser el maestro en nuestra vida religiosa? Cristo. Cristo debe dirigir nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros hábitos, nuestras inclinaciones. Cristo debe dirigir nuestros pensamientos. Si Cristo dirige, los pensamientos siempre serán buenos. Cristo debe dirigir los planes, las palabras. Cristo, por su Espíritu Santo, pondrá las palabras para hablar. Y Cristo realizará las obras en el creyente. Pero las obras se manifestarán por medio del creyente, perfectas, perfecta obediencia, una perfecta trabajo misionero, perfecto atención al enfermo con 8 remedios naturales. ¿Quién es el que obra? Es Cristo en el creyente. Por eso muchos ponen la excusa, dice, yo no puedo ir a atender enfermos, dice, porque no soy médico, yo no sé medicina, no soy enfermero. Otros dicen, yo no soy predicador, dice, no soy teólogo, no soy pastor misionero para ir a predicar, dice. Otro dice, no soy maestro para enseñar. Pero Dios no pide que el hombre carnal
aunque tenga mucha preparación, no le está pidiendo que el hombre realice esas obras, no. Unión con Cristo, conexión con Cristo, mantenerse en Cristo y Cristo en el creyente. Cristo hace las obras, pero el creyente tiene que someterse y tiene que estar dispuesto a sacrificarse, a vivir una vida de abnegación, aceptar la cruz de Cristo, las obras de Cristo, y Dios hará obras maravillosas. Así los discípulos predicaron maravillosamente, aunque había dificultades, impedimentos, persecución, cárceles, enemigos, pero continuaban adelante. No hay fracaso, no hay retroceso si Cristo mora en el creyente y obra por su Espíritu Santo. Las cosas de este mundo quedaron atrás. Por eso hasta los que han estructurado o han creado himnos, allí está registrado hasta eso. El himno más pequeño del himnario adventista dice 120, fíjate en Cristo y lo terrenal sin valor será. La educación de este mundo, la alimentación, los trabajos, la vida de este mundo será sin valor. Y lo que es sin valor, ¿qué se hace? Si nuestro celular ya no vale, ya se desecha. Si nuestra ropa ya no vale, se desecha. Si el trabajo que trabajamos no vale, se desecha y se cambia. Será sin valor las cosas de este mundo cuando Cristo tome posesión de nuestra vida y sea el Rey que reine en el reino de la gracia, en el trono del corazón. Pero el pueblo judío rechazó a Cristo y escogió a Barrabás y a César. El pueblo adventista rechazó a Cristo, nuestra justicia, y escogieron seguir a sus líderes. Por eso el adventismo que siga a los líderes, protestantes, evangélicos, católicos que sigan a los líderes, rechazaron a Cristo. A los líderes hay que dejarlos libres para que vayan a buscar otras almas. La vida cristiana no es depender de los líderes, más bien la vida cristiana es compartir con los líderes las riquezas, darles el diezmo, decirle, el Señor me ha dado el diezmo para ti, anda a buscar almas en el mundo, o vamos juntos a buscar almas. Esa es la vida cristiana. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea siempre tu palabra.